El mensaje de hoy era, y como lo había compartido, es volvamos a empezar. Muy bien, volvamos a empezar, ¿no? Hace poco empecé a leer un libro acerca de crisis matrimonial, sobre matrimonios en crisis, y este autor, un autor muy conocido, se llama Gary Chapman, que también escribió este libro también muy conocido, Los cinco lenguajes del amor. Habla de que a veces las parejas están pasando por un tiempo, por ese valle difícil, ese valle que nadie quiere transitar, ¿no? Y algunas personas piensan, y algunos matrimonios piensan que sus matrimonios o sus problemas o las situaciones que viven son únicas. Dicen, no, lo que yo estoy viviendo hoy, nadie lo ha vivido, ¿no? O sea, como que se acercan al pastor o quien fuera y le dicen, no, lo que yo estoy pasando, nadie lo ha pasado, ¿no? Pero si tuviésemos la oportunidad, por ejemplo, de compartir la situación que estamos viviendo, o el problema que estamos atravesando, o lo que estuviéramos pasando hoy en día, tengan por seguro de que lo muy probable es que alguien se siente identificado con él. De repente no podrías decir, levanten la mano quien se siente identificado con mi problema, porque de repente alguien se te sentiría corto, si se puede decir, de decirlo, ¿no? Pero a veces pensamos, no, solamente yo lo vivo. Pero cuando lo compartes, cuando lo dices, cuando lo mencionas, hay una persona o hay un matrimonio que se siente identificado con ese problema, ¿no? Ahora yo, por supuesto, los felicito, ¿no? De que estén en este tiempo de esta reunión de matrimonios porque una evidencia clara de un matrimonio que quiere avanzar es un matrimonio que se preocupa, ¿no? A veces algunas personas leen materiales sobre matrimonios, leen libros sobre matrimonios, y a veces sucede que es uno el que está leyendo. Es el hombre que está leyendo porque tiene un problema en el matrimonio y de repente la esposa o la mujer no quiere nada del Señor o simplemente no quiere nada del matrimonio. O de repente es el otro que está leyendo la esposa, está leyendo el libro. Así que la esposa es la preocupada, como se dice, ¿por qué? Está leyendo el libro porque quisiera saber cómo mejorar o cómo hacer que el matrimonio sea mejor. El autor menciona un poco de esto, yo lo estaba leyendo hace unos días y decía, eso es un sinónimo de que por supuesto es un matrimonio que quiere, que está buscando. De repente busca uno solo, pero un síntoma, yo les quiero compartir, un síntoma de un matrimonio no perfecto, pero sí saludable, es el síntoma de ese matrimonio que busca aprender juntos, ¿no? El que viene a una reunión de matrimonios, el que se ocupa en leer un libro de matrimonios juntos, ya sea el tema, ¿no? Porque hay tantos temas en libros de matrimonio sobre conflictos, sobre peleas, sobre situaciones, sobre una infidelidad, sobre aún el tema sexual, porque hay hasta libros, hasta sexólogos cristianos que nos hablan acerca de estas cosas y hay infinidad, ¿no? Pero a lo que yo voy sobre el hecho es de la preocupación que cada uno tiene realmente de buscar consejo y buscar consejo de la palabra. Por supuesto, bueno, lo felicito porque están aquí, a menos, bueno, que algunos lo hayan obligado a venir, ¿no? De repente es diferente la situación, ¿no? Yo creo que todos han venido por su propia voluntad, nadie los ha jalado, ¿no? Así que eso es bueno, que cada uno esté dispuesto, por supuesto, a aprender y a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros en cuanto a nuestros matrimonios. Ahora, muchos llegamos probablemente al matrimonio con ciertos conflictos. ¿Alguno de ustedes levante la mano? ¿Quién llegó perfecto al matrimonio? A ver, levante la mano. A ver, ¿alguien conmigo que quiera acompañarme? ¿Alguien llegó perfecto al matrimonio? No, nadie. Nadie llegó perfecto al matrimonio. Y es más, muchos llegamos al matrimonio, y me incluyo, con conflictos, si se puede decir, con situaciones no resueltas. Y el gran problema que algunos tienen en cuanto al matrimonio, ¿no? Y tanto creyentes como no creyentes, es esta idea de que dicen, ¿no? Cuando me case las cosas van a cambiar. Y ponen el matrimonio como un ideal, como que el matrimonio va a solucionarles todo el problema, ¿no? No, este problema que tengo de soledad, cuando me case se va a solucionar. Este problema que tengo, no sé, de relacionarme con una persona, cuando me case se va a solucionar. Y muchos tienen esta idea, piensan que el matrimonio va a terminar resolviendo aún esos conflictos internos. Y no es así. Lo que terminamos haciendo es, ¿qué cosa? Llevando esos conflictos internos al propio matrimonio. Y como lo hemos compartido en infinidad de clases, vienen dos mundos, a casarse dos mundos se unen, y esos dos mundos, pues, ¿cómo será pues realmente la unión de dos mundos, ¿no? Será terrible, ¿no? Probablemente, ¿no? Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Voy con el hecho de que a veces nosotros podemos caer en esta idea de que con el matrimonio las cosas van a acabar. Y sucede que si pusiéramos en una tabla de repente
no sé, una tabla con gráficos acerca de los momentos difíciles o momentos buenos o los momentos de mayor felicidad en el matrimonio. Alguno dirá, el día que me casé fue el momento más feliz de la vida, ¿no? Ese fue el momento más feliz de la vida y pensé que mi matrimonio iba siempre a estar así. Entonces yo lo pongo si lo pongo en un gráfico, lo pongo así y ese es el día que me casé. Y el día que me casé fue el mejor día de mi vida y yo estoy pensando que todo el tiempo de mi matrimonio va a ser así, recto. Quiere decir que siempre esa felicidad del matrimonio, ese día, de la noche de bodas, va a continuar hasta siempre. Y no es así. Porque a veces ponemos este ideal, que a veces en el matrimonio las cosas van a acabar, pero no es así, porque todavía nosotros, hombres y mujeres, tenemos cosas que resolver, cosas que tratar, ¿no? Para poder, ¿qué cosa? Poder tener un matrimonio saludable, un matrimonio nuevo. Bueno, perdón, ¿qué cosas vienen a suceder en este gráfico? Que acá está la punta del matrimonio, del día del matrimonio, de la felicidad, pero vienen simplemente otros chispazos. Pero no llegan a completar esa idea, simplemente nos quedamos en los chispazos de momentos buenos. Es por eso que es importante ir a esta idea de volver a empezar. Y qué bueno saber que muchos de ustedes que cuando compartieron el tiempo de preguntas, no dijo, no, yo ya empecé y de aquí vamos para adelante, no más que continuar el camino. No, todos hemos entendido este principio y ese principio tan importante que la misma palabra nos lleva a volver a empezar cada día. De volver a empezar, ¿por qué? Porque muchas veces nos equivocamos, muchas veces arruinamos las cosas, muchas veces no hacemos lo que debemos hacer y tenemos que volver a empezar. Lo más orgulloso sería simplemente quedarnos en nuestro error, ¿no? Y decir, no, no quiero hacer nada, simplemente ya pasó y lo dejo ahí. Pero un corazón que realmente está doblegado, humillado delante de Dios, un corazón que quiere volver a empezar y quiere solucionar las cosas que hayan pasado. Entonces, hay cosas que van sucediendo en el camino. El matrimonio pasa por diferentes etapas. Y en esas etapas se van abriendo ciertas, como se dice, como en un juego de repente, un juego de video para algunos, se van abriendo ciertos niveles. Y estos niveles que se van abriendo son niveles en los cuales el hombre o la mujer van descubriendo, van abriendo cosas que de repente nunca te lo dijeron antes del matrimonio, sino que te la dicen prácticamente después del matrimonio. Van saliendo situaciones que son necesarias resolver porque dicen, yo no sé por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo en el matrimonio. ¿No será porque estos niveles, niveles de confianza, ¿no? No se abrieron en su momento y no se dijeron todas las cosas que se tuvieron que decir desde el principio? Entonces sucede que el matrimonio va pasando por esas etapas. ¿Por qué? Estamos tratando con problemas internos o situaciones internas que no son otra cosa que pecado en el corazón del hombre y se van abriendo poco a poco en la relación. Entonces no sabemos por qué es que caemos en este problema o por qué nos estamos discutiendo por este otro problema. Entonces vamos yendo hacia el fondo del problema que vendría a ser básicamente algo que no hemos resuelto. Por eso, ¿no? Como matrimonios, es importante que tengamos esta idea de empezar. Yo les hago la pregunta en cuanto al tema de que es necesario volver a empezar. ¿Qué no hicimos, por ejemplo, bien desde el inicio? ¿Alguna vez uno de ustedes se ha preguntado qué no hicimos bien desde el inicio? Yo me lo he preguntado, ¿no? Con Carolina de repente no sé si nos hemos sentado para decirlo, pero probablemente dije, ¿qué cosa no hice bien? O ¿por qué no hice esto bien de repente? Si lo he identificado. De repente antes diría yo, ¿por qué no? Pues, ¿qué cosa no hice bien? Pero si lo identifiqué diría, ¿qué cosa? ¿Por qué no hice estas cosas desde el principio? ¿Por qué no corregí? ¿Por qué no cambié? ¿Por qué no me enlisté? ¿No? Ahora, por supuesto, nadie va a llegar preparado ni listo para el matrimonio, ¿no? Nadie va a llegar perfecto. Pero sí ahí lo importante es que sea un corazón que esté dispuesto, ¿qué cosa? A volver a empezar, a tratar aquellas cosas tienen que ser tratadas y no hay de otra manera que ser tratarlas delante de Dios. ¿Dónde tengo que llevar yo mi problema, mi situación, lo que yo tengo delante de Dios? ¿Por qué? Porque lo que yo no resuelvo en mi corazón, mi esposa no resuelve su corazón, lo llevamos al matrimonio y eso puede terminar afectando al otro. Somos uno, al final eso termina trayendo qué cosa, como dice, trae cola, ¿no? Afecta a la otra persona. Entonces a veces nos hacemos preguntas, ¿qué cosa de repente dejamos de hacer? Que de repente al inicio del matrimonio era saludable y ya no lo estamos haciendo. Otra pregunta para reflexionar, que yo en todo caso la lanzo como se dice, pero es una pregunta para nosotros mismos. De repente empezamos diciendo qué cosa no hice del principio, o qué cosa sabía que podía hacer y no hice,
o qué cosa empezamos a hacer de muy buena manera, pero lo hemos abandonado. De repente esos tiempos de compartir juntos, esos tiempos de orar, esos tiempos de darnos la mano, ese tiempo de ser más cariñosos, esos tiempos de presentarnos delante de Dios. Muchos saben que la oración es un tiempo íntimo que uno tiene el hombre con Dios y la mujer con Dios. Pero también ese tiempo también de intimidad también se da también cuando el hombre y la mujer derraman su corazón delante de Dios. ¿Por qué? ¿Saben qué? ¿Por qué es íntimo esto? Porque la mujer no tiene nada que ocultarle a Dios cuando ora. Y el hombre no tiene nada que ocultarle a Dios cuando ora. Y por eso, de esta manera, eso también vendría a ser y se convierte en ese tiempo también íntimo. Otra pregunta que podríamos decir es, ¿qué es lo que demanda un nuevo comienzo? ¿Qué podría demandar un nuevo comienzo? Muchos de ustedes han dado, ¿qué cosa? Ejemplos, ¿no? ¿De qué cosa demanda un nuevo comienzo? De repente, por causa de una separación, es necesario volver a empezar. Por causa de una infidelidad, a veces es necesario volver a empezar. Si es que hay perdón, por supuesto, de por medio, ¿no? Por causa, ¿qué cosa? Después del perdón, es necesario, ¿qué cosa? Volver a empezar. También es necesario volver a empezar porque hay algo que de repente no hemos logrado vencer. Y tenemos que de repente empezar en ello. De repente hay un área que está pendiente, ¿no? Que no le hemos tocado y es necesario corregir y mejorar en esa área. Y por eso es necesario que volvamos a empezar. Mucho de lo que voy a compartir y voy a seguir compartiendo con ustedes hoy tiene que ver también con esta idea que de repente Juan decía en su momento, ¿no? No esperar al día de mañana, sino hoy es un buen día para empezar de nuevo. Le voy a pedir que me acompañe en sus Biblias a Génesis y vamos a ver a este primer matrimonio, ¿no? A este primer matrimonio, el matrimonio de Adán y Eva. Y voy a compartir con ustedes en Génesis capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8. Génesis 1, del 1 al 8. ¿Sí? ¿Ya estamos ahí? Muy bien, yo leo con ustedes. También leo para aquellos que están en el Zoom. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo. Perdón, ¿no? Ah, me he equivocado. ¿Dónde estoy? Ah, ya, no, entonces estoy mal. Entonces me voy al 3, 3-1. Ahí lo he apuntado mal. Gracias por la ayuda. 3 del 1 al Capítulo 3, sí, sí, sí. Yo pensando en el principio, siempre me voy al 1, ¿no? Génesis, ya. Capítulo 3 entonces, dice, pero la serpiente era astuta, ¿está bien? Sí. Muchas gracias, muchas gracias. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo, que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en el medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él será abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos, dice la palabra, y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová y Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Hasta ahí nomás veías el versículo 8. Muy bien, ahí. Ahí estamos. Muy bien, seguimos entonces. Dice, en cuanto a este pasaje, dice este texto bíblico, ¿qué podemos decir? Una de las cosas que más de repente podría llamar la atención en este momento, en este primer matrimonio, es que el matrimonio de Adán y Eva
Era un matrimonio que había recibido instrucción de parte de Dios. ¿Qué le dijo Dios al hombre y a la mujer? Le dijo, Dios le dio instrucciones. ¿Qué no tenían que hacer? Comer de ese árbol. Ahora, el matrimonio, como hoy nosotros lo podemos disfrutar y tener, tiene de parte de Dios también instrucciones. Y las instrucciones las conocemos y las tenemos en la palabra del Señor. Entonces, no es que Dios nos lanzó simplemente a hacer ya, te creé, te hice, te formé y simplemente te dejé simplemente para que hicieras lo que creyeras que tienes que hacer. Sino que aún desde el principio Dios le da instrucciones al hombre y a la mujer de cómo debían conducirse. Pero por supuesto sabemos nosotros que hubo algo que no hicieron bien, ¿no? Y entró el pecado en el hombre. De igual manera en el matrimonio, nosotros qué decimos, bueno, nosotros también tenemos instrucción de parte de Dios y tenemos que volver ¿a dónde? A la instrucción del Señor. Lo otro que narra el pasaje es que se vieron desnudos. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué fue lo que causó que se vieran desnudos? El pecado, ¿cierto? El pecado que entró en ellos. Entonces, cuando nosotros no obedecemos la instrucción de Dios, permitimos que el pecado haga ¿qué cosa? Nos cambie la perspectiva, nos cambie la forma en que nos relacionamos. Yo ya me imagino a Adán diciéndole, oye, tú tienes la culpa, ¿no? A Eva, ¿no? ¿No? Y la mira cada vez que hace algo se acuerda del día que mordió la manzana. ¿Se acuerdan de esa situación o no? ¿No? O es al revés. ¿No? O Eva le está diciendo a Adán, ¿y tú por qué mordiste? ¿No? O sea, es la situación de la familia, del matrimonio, que comienza a complicarse. ¿Por qué? A causa del pecado. ¿El pecado qué cosa? Les cambió la perspectiva, la forma de relacionarse, todo cambió. ¿Cómo cambió también? Porque la mujer dice que tuvo que empezar a dar a luz con dolores, ¿no? Como no estaba previsto. Y el hombre, ¿qué tenía que hacer? Comenzar a trabajar con el sudor de su frente. Todo había cambiado a causa de qué cosa? A causa del pecado que había permitido. Entonces vamos a esta idea. Dios creó al hombre y a la mujer, el primer matrimonio, les da instrucciones. ¿Y qué es el hombre y la mujer? No siguen las instrucciones. Entonces, ¿qué cosa sucede ahí? Cambia la perspectiva, cambia la manera de vivir y empiezan los grandes problemas. No tenemos registro de los problemas de Adán y Eva, sería otra clase de repente, ¿no? Que empezaron desde esa idea, ¿no? Porque eso sucede en el matrimonio, cuando alguien hace algo mal, a veces decimos, no, es que él tiene la culpa, o ella tiene la culpa, pero nos olvidamos de que Dios nos ha creado para ser uno solo, y que las decisiones se tienen que tomar en conjunto, no por separado, ¿no? Y es importante que vayamos, de repente no es el tema, pero que toquemos esta idea importante de que las decisiones se toman juntos en el matrimonio. No es que yo compro esto y después te enteras, ¿no? No, nosotros decidimos o hablamos qué cosas sería bueno comprar, qué cosas sería bueno provechoso. Otra clase, por supuesto, de alguna de nuestras clases de matrimonios, pero voy a esta idea. Ahora, ustedes en el tiempo del grupo desarrollaron esta idea de por qué era también, o sea, por qué era y por qué y para, ¿ya? Y vamos a hacer esta dinámica. Yo voy a compartir con ustedes 4 porqués y 4 paras, ¿ok? 4 por qué empezar. Y de repente usted dirá, yo tengo uno, pastor, yo puedo añadirle uno. Muy bien, seguramente podemos encontrar otro por qué. Pero vamos a centrarnos en 4 que he escogido yo para poder compartir con ustedes. El primer por qué es porque nos hemos alejado de Dios. ¿Por qué tenemos que volver a empezar, pastor? Porque nos hemos alejado de Dios. La palabra de Dios dice en Salmo 53, del 2 al 3, dice, desde el cielo Dios contempla a los mortales para ver si hay alguien que sea sensato y busque a Dios. Pero todos se han descarriado, a una se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, no hay uno solo. ¿Qué pasa aquí? ¿Cuál es el origen de por qué tenemos que volver a empezar? Porque el hombre se ha alejado de Dios. Si uno hace memoria y cada uno de ustedes de repente, si tuviesen la oportunidad ahorita de compartir algo con cada uno de nosotros, dirá, el tiempo en el cual simplemente la malogramos en nuestro matrimonio fue ese tiempo en el cual no estábamos buscando a Dios, no íbamos a la iglesia, no leíamos la palabra, no teníamos consejo de nuestro pastor, no conocía a nadie que me hablara de la palabra de Dios en ese tiempo, en ese momento. Simplemente las cosas estaban de cabeza. Pero ¿por qué es necesario volver a empezar? Porque nos hemos alejado de Dios, nos hemos alejado de su consejo. La palabra dice que no hay uno que haga lo bueno. El corazón del hombre, por supuesto, tiene una naturaleza pecaminosa. Entonces lo que tiene que hacer es rendir ese corazón a Dios. Entonces también tiene que rendir ¿qué cosa? El matrimonio a Dios.
Seamos sinceros, por supuesto, los momentos más difíciles, más complicados es cuando Dios no estaba presente. Cuando olvidamos el consejo. Cuando simplemente decidimos hacer las cosas a nuestra manera y no a la manera de Dios. Son las situaciones en las cuales hemos, como se dice, errado en el matrimonio. De la misma manera, por supuesto, ¿no? El pecado hace eso en el corazón del hombre. Las miradas, las palabras, la manera en que nos conducimos, la manera en que hablamos, cuando no tenemos a Dios como es. Y es una de las cosas que yo he aprendido, y con mi esposa hemos aprendido mucho, ¿no? Siempre hay una alarma, y yo se los digo a los hombres, y se los digo también a cada una de ustedes, mujeres, cuando uno de ellos anda muy irascible, muy complicado, simplemente incorregible, si se puede decir, muy fastidiado, y uno tiene que preguntarse, ¿cómo estará sus tiempos con Dios? ¿Estará buscando del Señor? Entonces, para mí, en el matrimonio, considero que se activa una alarma. Y la alarma es la alarma, no estoy con Dios. Parece que estoy con Dios, pero no estoy con Dios. Entonces, cuando el hombre o la mujer no está con Dios, se prende esta alarma de qué cosa? De la debilidad, por causa de qué cosa? De las tentaciones y del pecado. Entonces, un hombre débil en el matrimonio es fatal, una mujer débil en el matrimonio es fatal. Entonces, tenemos que volver a empezar porque nos hemos alejado de Dios. No, usted dirá, no, pastor, de repente está hablando de otras personas, de otra iglesia, de otra congregación. Acá todos estamos con el Señor. Pero déjenme decirles que a veces muchos podemos ir a la iglesia y nuestro corazón no estar en el Señor. Muchos podemos estar yendo a nuestra iglesia y ni siquiera abrir nuestras Biblias para comunicarnos con el Señor. Por amor a Dios tenemos que buscarlo. Y también por amor a quién? A mi esposa, a tu esposo, tienes que buscar también del Señor. Número 2, ¿por qué es necesario empezar? Porque tenemos mucho por mejorar. Como yo les decía, ¿alguien perfecto que llegó al matrimonio? Nadie llegó perfecto. Entonces, si todos sabemos que no somos perfectos, ¿qué estamos haciendo para mejorar? No es que yo llegué así, mi esposa me aceptó así, como ya sabía ya cómo era la cosa, ¿no? Y ya firmó y ya no hay devoluciones, como dicen, ¿no? Ya expiró el tipo de garantía, dice, ¿no? La garantía ya se le pasó, entonces ya no la puedo devolver tampoco, ¿no? Entonces, a unos piensan que es así y no necesariamente es así. Entonces, si todos sabemos que tenemos que mejorar, entonces tenemos que hacer, ¿qué estamos haciendo? Yo tendría que preguntarme, mirar al espejo y decir, Marcelo, ¿qué estás haciendo para mejorar? Si sabes que eres imperfecto, ¿qué estás haciendo para mejorar? De igual manera, cada uno en cada matrimonio dicen, oye, no somos perfectos, es la verdad. Pero ¿qué estamos haciendo para mejorar? ¿Estamos haciendo algo o no estamos haciendo algo para mejorar? Y esta es la pregunta. Santiago 3.2 nos dice lo siguiente. Santiago 3.2 dice, todos fallamos mucho. Y si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta, capaz también de controlar todo su cuerpo. Así que como erramos también nosotros en nuestra manera de hablar, también erramos en la manera en la que nos conducimos en el matrimonio. Si a veces fallamos cuando hablamos de malas maneras, también lo hacemos con nuestros gestos, con nuestras palabras, con nuestras miradas. Ustedes saben, no tengo que decirles que algunos hablan con los ojos, ¿cierto o no? Simplemente es necesario un cerrar un poquito el ojo, una mirada de desprecio 2023, ¿no? Como dicen por ahí, ¿no? Algo por ahí simplemente termina, ¿qué cosa? Dando a notar que hay algo que tenemos que mejorar y algo que tenemos que resolver. De la misma manera, por supuesto, pongamos esto en manos de Dios. Número 3. ¿Por qué es necesario volver a empezar? Porque hemos olvidado el consejo de Dios. Y por ahí alguien me decía, bueno, lo compartíamos en la reunión pasada de los hombres, cuando tocábamos en el tema con el pastor Paul y los hermanos sobre el tiempo devocional. Alguien decía, es necesario tener tiempos devocionales para aprender la palabra de Dios, porque cuando sea necesario dar un consejo, yo no puedo dar el consejo de lo que yo creo. Yo tengo que dar un consejo de lo que la palabra de Dios dice. Entonces, es necesario que nosotros volvamos a la palabra. Porque déjenme decirles que en el mundo hay muy buenos consejeros, muy buenas personas, muy buenas intencionadas, se puede decir. Pero el tema es que no tienen la palabra de Dios. Yo hace poco veía a una persona que la veía en internet entrevistando a personajes cristianos, ¿no? Creo que es un personaje de CNN o Univision, no lo sé. Pero este hombre se ha convertido en un coach ontológico, no sé, y simplemente lo he visto entrevistar a una gran cantidad de personajes cristianos y creo que ha recogido las buenas ideas del cristianismo y ahora las impulsa en escenarios para hablar de sus ideas con una mezcla de Dios, una mezcla de
del judaísmo, una mezcla del budismo y todo. Simplemente está dando consejos de lo que él cree que es bueno, pero simplemente no está produciendo ningún cambio. ¿Por qué? Porque el único que puede producir un cambio es el Señor. El otro día hablando con la señora que estaba de las frutas en el mercado, ella me decía que tenía un problema de ansiedad. Y yo le decía, es necesario volver al Señor. Y yo me acordé de esta historia que yo aprendí cuando yo me convertí al Señor. Esta historia que me enseñaron acerca de que había un hombre, dice, hace muchos años atrás, que su auto se había malogrado, ¿no? Este auto se había malogrado y simplemente esa persona era un auto antiguo, ¿no? Esa persona estaba ahí y simplemente trataba de arreglarlo y no lo podía arreglar. Y fue el momento en el cual un auto, dice que muy lujoso, se para cerca de esta persona que tenía el carro en la carretera o en el lugar donde estaba, se para y una persona de traje muy elegante, se puede decir, se baja y le dice, ¿de qué le pasa a su auto? No prende, sí, no prende. Nada. ¿Qué sucede? Ya, déjeme verlo. Y este hombre le dice, pero ¿cómo usted se va a atrever a tocar mi auto si está tan bien vestido usted? Está tan bien arreglado. Ha bajado un carro de repente, no sé, un carro de lujo. No, déjeme intentarlo, le dice. Entonces es el momento en que el hombre simplemente toca por aquí y toca por allá y le dice a este hombre, ya, dele manija, porque era un carro de manija, pues, ¿no? Que le daba manija por el frente y le daba manija y el carro prendió. Entonces el hombre se le acerca y le dice, ¿qué es lo que ha hecho? ¿Qué cosa hizo? Y el hombre le dice, ¿ve este auto? Sí. ¿Qué marca es? Es Ford. Yo soy Henry Ford, le dice. Entonces, ¿cuál es la idea aquí? O la idea de esta enseñanza. La idea es que nosotros tenemos que volver aquí a nuestro hacedor, aquel que sabe cómo nosotros funcionamos, cómo nos ha creado. Tenemos que volver, como se dice, al consejo de Dios, al consejo de la palabra de Dios, al manual que es la palabra de Dios, para volver a empezar. El número 3, es ese compartí con ustedes porque hemos olvidado el consejo de Dios. ¿Lo compartí? ¿No lo compartí? Sí. Ahí la palabra de Dios nos enseña también en Nehemías. Dice, pero ellos, hablando de la reconstrucción de Jerusalén. En el tiempo de Nehemías, la palabra dice, en Nehemías 9, 16 al 17a, dice, pero ellos y nuestros padres fueron altivos, no quisieron obedecer tus mandamientos y se negaron a ¿qué? A escucharte. No se acordaron de las maravillas que hiciste por ellos. Es necesario, por supuesto, en base a este versículo, que nosotros no olvidemos la obra de Dios en nuestra vida. De repente, si yo le preguntara a alguno de ustedes cuánto tiempo tienen en el Señor, algunos me dirán, yo tengo 1 año, 2, 3, 4, 5. Algunos están por los 20 años, 25 años en el Señor. Pero si nos hiciéramos memoria de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, tendríamos motivos para ¿qué? Para alegrarnos y saber que lo que hoy estamos pasando, Dios también puede solucionarlo, Dios también puede arreglarlo. Si Dios me ayudó en un momento determinado de la vida, ¿por qué no podría ayudarme hoy? ¿Acaso será que Dios cambió? ¿Dios es diferente? No, Dios sigue siendo el mismo. Entonces Dios puede ayudarme en el momento que yo estoy viviendo hoy. Por eso que yo tengo que volver al consejo de Dios. Número 4. ¿Por qué es bueno empezar de nuevo? Porque las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. El versículo que ustedes han compartido, lo han mencionado en el tiempo de grupos, y ha sido muy gratificante saber de que eso está como se dice, prácticamente en nuestros labios para confesar y declarar, porque sabemos que Dios es un Dios misericordioso, que nos permite empezar de nuevo. Podemos empezar de nuevo, ¿por qué? Por su misericordia. Podemos empezar de nuevo porque Dios se muestra así para con nuestras vidas y Él está dispuesto a perdonar. Pero a veces mucho nos gusta, ¿qué cosa? Mirar al Dios perdonador, ¿cierto? El Dios que nos perdona. Pero ¿de qué es cuando Dios te dice a ti, así como yo te he perdonado, yo quiero que tú también perdones a tu cónyuge? Ahí entramos en terreno difícil, algunos dirán por ahí, ¿no? Sí, es bueno escuchar que Dios me perdona. Es bueno escuchar que Dios puede perdonar. Pero cuando Dios te pide a ti que tú hagas lo mismo que Él ha hecho contigo, lo hagas con tu esposo o lo hagas con tu esposa, ¿por causa de qué dirán? Por causa de un problema, por causa de un trato indebido, hasta por causa de una infidelidad, que es lo que más se habla acerca del principio, esta idea por la cual el Señor permitió que hubiese divorcio. ¿Por causa de qué? Por causa de la dureza del corazón del hombre.
Pero si fuese por Dios, simplemente lo hubiera dejado allí. Pero Dios dio esta alternativa en el caso de la infidelidad. Pero si el matrimonio está dispuesto a continuar, entonces tiene que estar dispuesto a volver a empezar, a mirar la misericordia de Dios a su vida y ver también que esa misericordia tiene que ser como un espejo que refleja a tu esposo o a tu esposa para volver a empezar. Meses atrás, cuando hablamos sobre el curso de matrimonios, nos tocó hablar sobre un poco sobre estos matrimonios que son para toda la vida. Y esos matrimonios que eran para toda la vida eran aquellos matrimonios que estaban dispuestos, por supuesto, a perdonar. Esos son los matrimonios que duran. Muy bien, vamos ahora a la segunda parte, que es la parte del para. Ayúdenme todos, por favor, así se animan, digan todos para. Para. Ahí está, muy bien. Muy bueno, está bueno el coro. Muy bien, entonces desarrollamos para qué. Porque ustedes también lo dijeron, ¿no? Suena como que porque ustedes también lo pidieron, ¿no? Suena propaganda, ¿no? Y porque ustedes lo pidieron, ¿no? Algo así, ¿no? Y lo mencionaron en el grupo porque decían, ¿por qué y para qué? Y sí, ya, por ejemplo, decía Rubencito, creo que lo dijo, ¿no? Por el tema de ser ejemplo también a nuestros hijos, a nuestra familia, ¿no? Había también una idea del para. En el para, por ejemplo, podríamos decir, número uno, para poder amar y ser amado. La palabra de Dios nos enseña, por supuesto, que el amor es de Dios, ¿no? Y que el amor, como lo hemos compartido tantas veces, el amor no es un sentimiento, no es que hoy nací, hoy me desperté deseando amar, sino que yo hoy decido amar porque Dios decidió, por ejemplo, Dios Padre decidió darnos a su Hijo y esa fue su muestra de amor. Tuvo una acción de por medio. Entonces, de la misma manera, ¿por qué era necesario volver a empezar de nuevo? Ya lo hemos visto, pero ¿para qué? Para poder amar. La palabra de Dios dice en 1 Juan 4:7, dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Y otro versículo, en el mismo capítulo 4, versículo 11, dice, amados, si Dios nos ha amado así, quiere decir dándonos a su Hijo, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Qué está diciendo Dios? Que así como Dios te ha amado, y Dios nos ama, debemos nosotros también amar. Ahora, usted dice, sí, pues pastor, usted dice que tenemos que amar. ¿Y qué de mí? Déjame decirte que en un matrimonio, cuando el hombre decide amar, ¿quién es el beneficiado o la beneficiada? La esposa. Cuando la mujer decide amar, ¿quién es el beneficiado? El esposo. Entonces, por eso hice este punto para poder amar y ser amado. Somos restaurados por el amor de Dios. Y tenemos esa oportunidad cuando volvemos a empezar de poder amar con el amor de Dios. Y no solamente eso, sino también recibir ese amor de parte de nuestra esposa, nuestro esposo, lo que corresponde. Y eso es, ¿por qué? Porque hemos empezado en el Señor. Porque hemos dedicado, hemos visto rendir nuestras vidas al Señor para empezar de nuevo. Ahora, me gustaría también tocar el tema del contacto físico. No solamente el tema de amar, sino también el tema físico y emocional. Las caricias, los besos, la intimidad. Porque es necesario también. Y yo he aprendido a lo largo del tiempo, y creo que lo he compartido con ustedes, aunque somos un matrimonio que tiene 16 años, ¿no? Tenemos 16 años de casados y muchos de ustedes probablemente tienen más años que nosotros. Hemos aprendido en el Señor que aún la intimidad sexual es un escudo en el matrimonio. Es importante que el hombre y la mujer se sepan amar, por supuesto, con palabras, y que también se sepan amar aún en la intimidad, porque eso resguarda también, es un escudo también hacia afuera. ¿Por qué? Porque el mundo está lleno de tentaciones. Pero cuando las cosas andan bien por casa, no hay nada que esté afuera que tenga por qué romper esa unidad que Dios ha puesto en el matrimonio. Entonces, en el tema de amar también podemos incluir el tema de las caricias, el afecto y lo importante que también es la intimidad en el matrimonio. ¿Cuándo hay una verdadera intimidad, una intimidad sana, saludable? Cuando la palabra de Dios está de por medio. Porque la palabra de Dios te da qué cosa, te da alineamiento, qué cosa está bien y qué cosa está mal. Esto lo que estoy haciendo ofende a mi esposa, ofende a mi esposo. Lo que estoy haciendo alaba a Dios, ¿no? Esto glorifica al Señor, es correcto, es bueno. ¿Quién me da las pautas? La palabra de Dios, el discernimiento, el Espíritu Santo de Dios. Mi comunión con Dios me hace retroceder cuando estoy a punto de hacer lo incorrecto. Entonces, ¿por qué es bueno empezar de nuevo? Porque cuando estamos con el Señor tenemos esta posibilidad de saber amar y poder también recibir ese amor. Número 2,
¿Para qué? Para ser edificados. La palabra de Dios dice en 1 Pedro 2:2, dice, deseen con ansias la leche pura de la palabra, como niños recién nacidos. Así por medio de ella crecerán en su salvación. Otro versículo también que nos dice en Colosenses 1:10 dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. El matrimonio, por supuesto, madura y se fortalece, ¿no? Cuando ambos se comprometen en su crecimiento. Qué difícil será para un hombre tener que jalar a su esposa para crecer en el Señor. Y qué difícil es que una mujer, ¿no?, tenga que jalar al hombre para su crecimiento. Yo les animo, por supuesto, en el Señor, que ambos se animen en el Señor a poder crecer en el Señor. ¿Por qué es necesario volver a empezar? Para también ser edificados de manera junta, unida en el Señor. Número 3, para ser un modelo. Alguien por ahí lo dijo, ¿no? Alguien habló por ahí de modelo. Y justo hace unos días, el pastor Paul nos hablaba acerca de alguien que decía, tengo una persona que ve a su matrimonio como una referencia. Ve a su matrimonio, tanto el de mi esposa como el mío, como una referencia. Y no somos perfectos, ¿eh? Tenemos un montón de defectos y equivocaciones y tenemos que a veces también que solucionar tantas cosas como yo sé que cada uno de ustedes tiene que solucionar. Pero lo importante es que de repente alguien nos está mirando. Alguien está diciendo, yo quiero de repente lo que él tiene o lo que ella tiene. O me gustaría tener un matrimonio así. Eso solamente se consigue cuando Dios está en medio de ese matrimonio. ¿Por qué es importante para ser modelo? Porque hay personas que están buscando modelos. Hoy en día, ¿qué hace la gente? ¿Qué hacen los adolescentes, los jóvenes, aún hasta los adultos? Copian modelos, ¿no? Hoy me he visto así. ¿Por qué te vistes así? Porque lo vi en Pinterest, porque lo vi allá, ¿no? ¿Y por qué te pones ese peinado así? Ah, no, porque se lo vi a tal persona. ¿Y por qué usas esto así? Ah, ya, todos somos influenciables, somos fáciles de influenciar. De la misma manera dice, no, este matrimonio me gusta, entonces yo quiero ser como este matrimonio. Pero estamos copiando buenos modelos. Cuando el Señor restaura nuestras vidas, podemos ser buenos modelos para aquellos que necesitan realmente del Señor. Aquellos que se preguntan y dicen, ¿qué cosa hay de especial en ustedes? Cada vez que alguien nos felicita a nosotros por nuestro matrimonio, lo único que hay que decir, solamente por Dios. Si no fuera por Dios, este matrimonio ni siquiera existiría. Solo por Dios. Entonces, tenemos que poner qué cosa, a Dios primero en el matrimonio. Saber que si estamos unidos y si bregamos, como se dice, y nos esforzamos por amarnos, es porque primero estamos buscando agradar a Dios con nuestras vidas. Y en agradar a Dios con nuestras vidas estamos haciendo qué cosa, amando al que está a nuestro lado. ¿Y quién está a nuestro lado? Nuestro cónyuge. Entonces, dice la palabra en 1 Corintios 11:1, dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y esto quién lo dice? Lo dice Pablo. Entonces la pregunta para nosotros, y vamos cerrando ya, la pregunta es, ¿otros podrían imitar nuestro matrimonio? ¿Otros realmente dirían, quiero ser como tu matrimonio porque tú estás imitando a Cristo? Ahí está el reto, se puede decir. Ahí está si realmente es como cuando yo digo, el cristiano no tiene que, no tiene que parecerlo, sino tiene que serlo, ¿no? Sino que alguien cuando te ve en una multitud, alguien podría decir, realmente alguien podría darse cuenta que tú eres cristiano por la forma de hablar, por la forma que te conduces, por lo que opinas, por lo que conversas, por lo que estás dispuesto a hacer, porque en una situación, no sé, clave, estás dispuesto a tomar una actitud que realmente revele quién eres en el Señor. Entonces, es importante, por supuesto, que entendamos que somos observados todo el tiempo y que nuestras propias vidas también podrían ser vidas que acerquen a otras personas a Jesucristo. ¿No se acuerdan cuando este versículo, y no lo he puesto aquí, que dice que aun cuando el hombre en el matrimonio no está en el Señor, ese hombre puede ser ganado ¿por qué? ¿Por la conducta de quién? Por la conducta de su esposa, porque alguien se ha acercado al Señor. Entonces, de la misma manera con nosotros nos acercamos y empezamos de nuevo, podemos saber que lo hacemos también para poder ser modelos para aquel que necesita también del Señor. Finalmente, número 4, y con esto cerramos, dice, para glorificar a Dios. Vamos a hacer una cosa, vamos a ir ¿a dónde? A lo final y a lo central. Cuando Dios crea al hombre, lo crea, al hombre, hablando de hombre y mujer, lo crea para su gloria, ¿no? Entonces, el matrimonio, ¿qué cosa tiene que hacer? Reflejar la gloria de Dios.
Entonces, ustedes dirán, pero pastor, yo venía para que usted me dé los 5 secretos para, no sé, no, los 10 secretos para tener una esposa, no sé, y una esposa sana. No, vamos a lo central. Lo central es saber que el hombre, desde el principio, tiene pecado en el corazón y tiene que resolver ese pecado. Y finalmente vamos al final, que es cuando el hombre realmente se rinde a Dios y la mujer se rinde a Dios. ¿Se rinde para qué? Para que ese matrimonio sea un modelo, sea un reflejo de la gloria de Dios aquí en la tierra. Yo hace poco hablaba con alguien y le decía, esta generación escasea de muchas cosas. Mi esposa Carolina, viendo unos videos, dijo, oye, solamente veo videos de personas que simplemente dudan de su sexualidad, dudan de su forma de ser, se confiesan como tal y está repleto las redes sociales de esto. Y decimos, ¿en qué va a acabar este mundo si es que los que estamos hoy en día y tenemos a Cristo no estamos siendo ejemplo, no estamos levantando nuestra voz, no para condenar a las personas, sino para que con mi propio ejemplo simplemente alguien diga, oye, esta persona es diferente, yo quiero lo que él tiene, lo que ella tiene. ¿Y qué es lo que tú tienes? Tienes a Cristo. Entonces ese sea el motivo por el cual las personas también se acercan al Señor. Mateo 5:16 dice de la misma manera, dice Mateo 5:16, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos, para que todos alaben a su Padre Celestial, ¿no? Y esto va a continuación sobre el hecho de que Dios, por supuesto, nos permite ser luz en este mundo. Así que seamos de esta idea, seamos matrimonios que brillen para el Señor. Y para que estas buenas obras hagan que otros alaben al Señor. Esto, por supuesto, reúne, esta idea de dar gloria a Dios, reúne los 3 anteriores, ¿no? Porque un matrimonio que ama, que madura, que es ejemplo, está apuntando siempre a reconocer al autor de todo, y el autor es Dios, ¿no? Un matrimonio que hace y cumple con la palabra de Dios le está también honrando. Y al ver ese matrimonio, las personas que hacen glorifican al Señor. Recapitulamos y cerramos este tiempo de la palabra. Sabemos ya la condición del hombre. Sabemos la condición en la que llegamos al matrimonio, ¿no? Y sabemos cómo hemos venido al Señor y cómo hemos llegado al matrimonio, cada uno de nosotros. Pero también sabemos que tenemos que ir en esa constante de empezar cada día para que las cosas sean nuevas, sean mejores, para mejorar. Si decimos, lo decimos así, decimos para mejorar, para acercarnos a Dios, para buscar el consejo de Dios, para saber que Dios en su misericordia quiere que nos acerquemos a Él. Entonces sabemos también que empezar de nuevo es el deseo de Dios. Y alguno de ustedes lo dijo en el tiempo de grupos, es que es el deseo de Dios que volvamos a empezar. Y alguien mencionó nuevamente el versículo de la misericordia de Dios. Entonces, el deseo de Dios es que empezamos cada día en el Señor. Hagamos, por supuesto, el día de hoy un compromiso delante de Dios en empezar nuevamente con Él, en tu vida, en tu matrimonio, en tus tiempos con el Señor, en tus tiempos juntos, en buscar una literatura que los ayude a crecer, en estar siempre enchufados, conectados con lo que Dios quiere darles en su iglesia, en su casa, ¿no? En ser nutridos de la palabra, en ser fortalecidos en el amor entre las relaciones, en no permitir que el enojo pase de una, 2 noches, 3 noches, en no darle cabida al enemigo en su matrimonio. Hay muchas cosas por las cuales uno tiene que volver a empezar, desde lo que haya sucedido, lo que haya pasado, o desde el punto de aquello que nunca arreglaron y que es necesario arreglar y empezar a hacer. Lleguen a casa y digan, ¿sabes qué, amor? Es necesario que veamos esta cosa, este punto en especial que no hemos visto y arreglemos esto. Empecemos desde hoy, empecemos desde mañana, hagamos esto que no hemos hecho y volvamos a empezar. Volvamos a empezar en Dios porque ese es el deseo y la voluntad de Dios. Y finalmente, por supuesto, habremos cumplido con lo que el Señor desea en Él, que nuestro matrimonio le glorifique. Bien, vamos a orar ahí donde estamos.